Bueno, pues buenas noches. Le damos la bienvenida oficial al lanzamiento de la Semana de Acción Verde, la Green Action Week. Como saben, cada año Colectivo Ecologista Jalisco, que somos miembros de Consumers International, también con el apoyo de la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza, trabajamos diferentes temas y en este año, igual que el año pasado, seguimos la ruta de los plásticos para ver qué tenemos que hacer para que haya menos plástico, más etiquetado, más justicia y más información para la acción, tanto de los ciudadanos como de los consumidores y consumidoras. Este año también estamos trabajando un proyecto con Gaia y con Break Free from Plastic. También Colectivo Ecologista Jalisco forma parte de estas redes, así como de la red en México, Libérate del Plástico. Esta noche le damos la bienvenida a nuestra amiga y colega Larisa de Orbe. Ella es miembro de Acción Ecológica y de la colectiva Malditos Plásticos y es observadora acreditada para las negociaciones de la ONU a nivel internacional del Tratado Global de Plásticos o Global Treaty on Plastics. Como saben, nuestros webinars son puntuales en el inicio y al final. Vamos a cerrar a las 8:30. Ella nos va a dar una presentación relativamente breve y después vamos a abrir micrófono. O también, Larisa, nos puedes decir si quieres que sobre la marcha vayamos haciéndote preguntas o anotándolas en el chat. Eso como tú te sientas más cómoda. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar puntualmente y bienvenidos a la Semana de Acción Verde o la Green Action Week. Como saben, en el colectivo buscamos información para la acción, siempre a partir de la investigación y nunca para la depresión, porque ya ven que luego el dato ecólogo pega duro, pero aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidas. Adelante, Larisa. Y también darle la bienvenida a compañeros como Ana Rodríguez. Ella estuvo en el simposio de plásticos, de contaminación por plásticos, con la doctora Nancy en Ensenada. Entonces nos da mucho gusto que todos nuestros amigos, colegas y aliados científicos se están cada vez más integrando a este trabajo de las redes sociales para hacer más interacción entre los diferentes sectores y actores. Pues sin más, bienvenida Larisa, adelante. Muchas gracias, Maite. ¿Ahí me escuchan bien? Yo te escucho súper bien y solamente Perfecto. recordar que hoy es 28 de septiembre, jueves 28 de septiembre y estamos en México. Adelante, en el 2023. Gracias, Maite. Pues muchas gracias por la invitación. Es un honor estar el día de hoy participando y abriendo estas actividades que ustedes impulsan con tanta fuerza y con tanto cariño para mantener informada a la población dentro de esta Green Action Week 2023. Información e investigación para la acción. En una noche hermosa de luna llena, ojalá que ya hayan podido salir a verla, y si no, pues terminando, no se la pierdan. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre este instrumento jurídico que se está cocinando, se está tejiendo, se está bordando, que es el Tratado Global de Plástico. Voy a intentar dar algunas pinceladas generales de cómo es que surge la idea de llevar a cabo de realizar este instrumento. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha sido la evolución? Vamos a contar algunas cosas que han pasado en las negociaciones interesantes. Eh, Vamos a ver de manera muy general el contenido del primer borrador, el llamado borrador cero del Tratado de Plásticos, y luego vamos a enfocarnos un poco más en un capítulo que tiene este borrador que aborda de manera directa temas de transparencia y etiquetado relacionado con los plásticos. ¿Ok? Pues bueno, mi nombre es Larisa de Orbe, de Acción Ecológica, y pertenezco junto a otras organizaciones como Fronteras Comunes y la Asociación Ecológica Santo Tomás a la colectiva Malditos Plásticos, recién formada. Entonces voy a cambiar la diapositiva, a ver si me lo permite esto. Ay, sí, muy bien. Pues bueno, eh, como antecedentes, bueno, en esta diapo voy a tratar de comentar varias cosas que tienen que ver con los
antecedentes de todo esto? O sea, ¿cuál fue el punto culminante para que se empezara a hablar de un tratado internacional sobre plásticos? Pues fue una resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una resolución histórica, calificada como histórica, en el 2022, que se tituló Poner fin a la contaminación por plásticos hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante. Y esto fue el 2 de marzo del 2022 con su resolución 5/14. Como pueden ver en la imagen, esa es una escultura que se presentó justo cuando se tomó esta resolución, que se tituló Cerrando la llave. Y el mensaje era que teníamos que cerrar la llave, tenemos que cerrar la llave a la producción de plásticos. Pero ¿qué pasó antes de que se llegara a esta decisión? Pues pasaron muchas cosas, pero me voy a enfocar en tres, que son las que tienen a su derecha. Y la primera es que ya resonaban con mucha fuerza voces de alarma acerca de una crisis, gravísima crisis de contaminación por plásticos. Voces que provenían de la academia, voces que provenían de las comunidades afectadas, voces que provenían de la comunidad científica. Ya no solo era la contaminación en los océanos, como se nos estuvo presentando muchísimo tiempo en los medios, las imágenes. Estas voces ya estaban alertando sobre daños a la salud humana y la de todos los ecosistemas, no solamente la de los océanos. Y aquí quiero nada más hacer un poquito más de hincapié en cómo la comunidad científica dedicada a la endocrinología, que es el estudio del funcionamiento de nuestras hormonas, cómo empezaron también a levantar las voces de alerta por los resultados alarmantes que estaban encontrando de los daños al sistema endocrino que provocan las sustancias y aditivos que se incorporan a todos los plásticos, a todos los productos plásticos con los que estamos en contacto directo, pues muchas horas del día, si no es que todo el día. Alguien mencionó que estamos ya más en contacto con los plásticos que con la naturaleza, ¿sí? Zapatos de plástico, ropa de plástico, muebles de plástico, envases de plástico, juguetes de plástico, cosméticos con microplásticos, útiles escolares con plásticos. Entonces, la comunidad que estudia esto tiene unos resultados muy importantes que yo creo que valdría la pena que a quien le interese lo revisen. Y también hay estudios que han demostrado cómo el contacto con los juguetes, por ejemplo, las niñas y los niños, los bebés, hay una transmisión de estas sustancias químicas por diferentes vías de exposición a estas sustancias y aditivos químicos. Pueden encontrar más información sobre esto en algunos artículos que ha publicado IPEN. Ok. Otra de las voces, otra de las cosas que estuvieron pasando antes de esto, que estuvieron llamando la atención muchísimo, es una serie de derrames de lo que se llama pellets, que son unas microesferas que pueden ver ahí, que es la materia prima una de las materias primas para fabricar otro tipo de productos. Uno de los derrames más graves ocurrió en 2021 en Sri Lanka, en el cual un barco que llevaba muchísimos contenedores cargados de este material se quemó y derramó en el mar toneladas de este producto. Y como han ocurrido en varias ocasiones y en diferentes partes del mundo.
Otra cosa es que también emergencias ambientales ligadas con el ciclo completo de la vida de los plásticos, ya lo vamos a ver un poquito más adelante qué es esto, pero por ejemplo, el ejemplo más reciente es el accidente que sufrió un ferrocarril que varios de sus vagones iban cargados con PVC, que es una de las sustancias que se utilizan para hacer plásticos. También lo que provocó una emergencia ambiental y sanitaria en Ohio, Estados Unidos, que aún no se puede remediar. Y otro de los, entre otros muchos más, otro de los puntos que también creo importante recordar es cuando China eh, cierra sus puertas a las importaciones de los desechos plásticos. Resulta que China era el destino predilecto de los países desarrollados también para enviar su basura plástica con el pretexto de que se iba a reciclar. Sin embargo, el tema del reciclaje, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, China dio la muestra de que el reciclaje es una ilusión, es una fantasía, porque los plásticos, tal y como están diseñados, cuando se convierten ya en desechos, es muy difícil que se reciclen. China entró en una crisis de ambiental y de salud por las toneladas de desechos plásticos que recibía. Y en 2017 publicó una directiva en la cual cerró las puertas eh, a, a las importaciones, lo cual creó un caos internacional, porque ¿a dónde iban a enviar ahora sus residuos plásticos, sus desechos plásticos, los países que consumen muchísimo plástico de un solo uso, envolturas, en comida rápida, que pues son los países que tienen mayor poder adquisitivo? Y justamente por el 2020, que en la colectiva empezamos a investigar qué estaba pasando en México con la importación de desechos plásticos, nos dimos cuenta que hubo un incremento al triple del ingreso de desechos plásticos de otros países, específicamente de Estados Unidos. América Latina se convirtió en un destino de estos desechos con el etiquetaje o el pretexto de que se iba a reciclar. México es el primer lugar en recibir desechos plásticos, en segundo lugar está Ecuador, y nosotras hemos estado manejando un concepto que se llama colonialismo de la basura para describir este proceso de injusticia en el cual países con menos poder adquisitivo están recibiendo toneladas de desechos de otros países que tienen niveles de consumo más altos. Esto también ocurre en continentes como África y en el sudeste asiático. Todo esto, y sobre todo el tema comercial incluso, impactó en que el convenio de Basilea, que se encarga de regular el comercio transfronterizo de desechos, publicara una enmienda y incluyera a los plásticos ya como un residuo de preocupación, ¿sí? Otra de las cosas que están detrás de todo esto, pues son todas las resoluciones que la ONU ha ido sacando con aumentando el nivel de preocupación por la contaminación de plásticos. Y todo esto irradiado de una tendencia de narrativa en todos los medios de comunicación, de transmitiendo el mensaje de que el reciclaje es la solución al problema de los desechos plásticos, con una tendencia a cargar la culpa tanto a los consumidores como a los municipios por no gestionar sus desechos, y frente a una realidad mundial en que de todo el plástico que se produce, solamente del 5 al 9% efectivamente se recicla, según la información que hemos podido consultar, porque tampoco hay mucha claridad sobre eso. En México tampoco hay cifras
contundentes que nos puedan dar una idea de realmente cuánto se está reciclando, pero de lo que hemos podido ver, cifras oficiales entre el 5 y el 9%. Entonces, si México no es capaz de reciclar los mismos desechos plásticos que está generando internamente, ¿por qué México está recibiendo esa cantidad de desechos plásticos de otros países? Que como dije, se triplicó, y esta información se puede consultar en la plataforma de la colectiva que se llama mexicotoxico.org.mx. Entonces, a grandes rasgos, esta es como los antecedentes de que finalmente en 2022 se llegara a este acuerdo por parte de los países que forman parte de las Naciones Unidas. Voy a pasar a la siguiente. Y bueno, ¿qué es lo que dice la resolución a grandes rasgos? Que está el compromiso por elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante. Esto quiere decir que tiene que ser obligatorio para los países signatarios sobre la contaminación por plásticos, incluido el medio marino. Puede incluir enfoques tanto vinculantes como voluntarios, basado en un planteamiento global, que aborde todo el ciclo de vida del plástico y que se base en los principios de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, ya así como las circunstancias y capacidades nacionales. Entonces, quisiera mostrarles una imagen que nos puede dar un poco idea de por qué hablamos del ciclo de vida de plástico. Esta es la escultura que presentó Greenpeace en la pasada reunión de negociación que se celebró en París, Francia. Se instaló a las orillas del río Sena y es una muestra de que los plásticos, si uno sigue el ciclo de vida de los plásticos hacia atrás, nos vamos a encontrar con que es un problema que tiene que ver con la extracción de petróleo, con la extracción de gas, con la contribución de la industria petroquímica, y que al final todo ese petróleo y gas que se está sacando, mucho de él se va a la fabricación de plásticos que muy pronto se convierten en basura, ¿no? Los plásticos de un solo uso. El proceso que se ha llevado a cabo para este tratado y que se estableció en la resolución fue que para el 2024 ya se tenía que tener un texto final. Para ello, se convocó a un comité intergubernamental de negociación que está constituido por los países para llevar una serie de reuniones de negociación. La primera se lleva a cabo en Uruguay en el 2022. La segunda se llevó a cabo en Francia también en el 2022. No, en el 2023, perdón, hay un error ahí. Y la próxima reunión del Comité Intergubernamental va a ser 2023 también, en Kenia, y aquí ya se va a empezar a discutir un primer borrador. Por eso es muy importante que lo conozcamos, porque ya el próximo mes, noviembre, octubre, noviembre, este primer borrador va a ser la base de la negociación, así que pues eh, creo importante conocer su contenido, que si bien es denso, podemos dedicarnos a la parte del ciclo de vida de plásticos con el cual tenemos un poco más de experiencia y poder aportar desde nuestros conocimientos. La siguiente reunión va a ser el próximo año en Canadá, y la siguiente reunión, la 5, se va a llevar a cabo en Corea, para después, en el 2025, llevarse a cabo una conferencia diplomática plenipotenciaria para la firma y posteriormente para su entrada en vigor. Entonces es más o menos resumidamente como la línea de tiempo de este tratado.
Hasta aquí, si quieren, si que alguien tiene alguna pregunta, sería interesante que la formularan y las podemos ir contestando. Bueno, si no hay ninguna pregunta hasta acá, sigo con la siguiente. Bueno, este borrador cero, llamado borrador cero del Tratado de Plásticos, fue publicado este mes, en el 2023, y es muy interesante porque hay un gran grupo de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de poblaciones y de comunidades afectadas por la contaminación plástica, grupos de personas que se dedican al acopio y a la separación de los residuos. Este gran grupo de organizaciones están analizando este documento, ¿sí? Lo cual a mí se me hace muy, muy interesante cómo desde las organizaciones ya nos podemos insertar en la discusión que antes veíamos tan lejanas de las discusiones de las negociaciones internacionales, ¿no? Ahora tenemos esa facilidad. Y es un borrador que está siendo analizado con lupa por estas organizaciones y también, he de decir, pues por las organizaciones que representan a la industria, de la industria del petróleo, la industria petroquímica, la industria del plástico, las organizaciones que trabajan para ellos, así como la misma, ¿no? Las mismas, los mismos grupos industriales. Y rápidamente quiero como darles un panorama del contenido. Está dividido en seis partes. La primera parte, que son las definiciones y los principios, aún no está elaborada. Esos son de las cosas que se van a ir discutiendo, pero tanto los países como las organizaciones hemos tenido la oportunidad de enviar propuestas para que se incluyan, ¿sí? en el tratado. De lo que podemos decir que está establecido ya es que es un tratado internacional que va a estar enfocado en proteger la salud humana y el medio ambiente, que aborde la reducción de la producción de plásticos y que establezca prohibiciones. Esos tres elementos están presentes en el borrador que se va a discutir y son tres de los temas que creemos que tienen que defenderse a como dé lugar. Que sea un tratado para proteger la salud humana y el medio ambiente, repito, que se aborde también no solamente la reducción de los desechos plásticos, sino la reducción desde la producción de los insumos, materias primas y productos plásticos, que ya está comprobado que son de preocupación. Entonces, esta primera parte que todavía no está desarrollada, pero que se han mandado muchas propuestas que ya les voy a comentar desde la colectiva y desde otras organizaciones qué principios se están proponiendo. La segunda parte habla sobre polímeros, sustancias y productos de plástico problemáticos, microplásticos, sustitutos, diseño, gestión de residuos, transición justa para los trabajadores, etcétera. Y dentro de este grupo 2 hay todo un apartado que habla de transparencia, seguimiento, control y etiquetado, que ya lo vamos a ver más adelante. La parte 3 nos habla de cómo se va a financiar el cumplimiento de este tratado. La parte 4 habla de los planes nacionales, poniendo ahí la disyuntiva de si van a ser planes nacionales de acción o planes nacionales de implementación, porque hay unas diferencias ahí. Por ejemplo, los planes de implementación obligan más a los estados a cumplirlo, más que los planes de acción.
tenemos una parte 5 que habla de disposiciones institucionales, que esa aún no está desarrollada. Y por último, las disposiciones finales. Este tratado, dentro de la clasificación de los tratados internacionales, se puede decir que es un tratado de tipo específico porque maneja anexos. Contrario, por ejemplo, al tratado que regula el tema del cambio climático, que es un tratado marco, que hay una diferencia ahí. Y bueno, algunos de los retos, algunos solamente de los que dentro del análisis que hemos hecho, porque he de decir que no hemos terminado el análisis del borrador cero, son como nuestros primeros resultados. Algunos retos que creo que tenemos, además de los 3 que mencioné, de proteger la salud humana, que aborde la reducción y que establezca prohibiciones, son que hay ahí como un lenguaje que no deja claro si van a ser medidas vinculantes o medidas voluntarias. Aun y cuando el mandato del tratado dice que es un tratado jurídicamente vinculante, que es decir, obligatorio, se abre la puerta a que algunas medidas sean voluntarias. Y ahí, pues, es un tema de preocupación porque pues va a haber mucha presión por parte tanto de los estados como de la industria para que estas medidas sean voluntarias, y si son voluntarias, pues el tratado ya no sirvió para nada, ¿sí? Esta es una de las disyuntivas que tenemos, creo que poner el ojo de lo que hemos encontrado. Otra gravísima, que es importantísima, es cómo se van a tomar las decisiones dentro de las negociaciones, pero cuando ya esté listo el tratado, cómo se van a tomar las decisiones. Ahí el debate es entre consenso o mayoría de votos. Y ahí les voy a contar que justo en la última reunión que ocurrió en París este año, que fue la segunda reunión, se perdieron casi los 3 primeros días de la semana que dura en este tema, puesto que algunos países apoyaban el consenso, algunos otros países apoyan la mayoría de votos. Nosotras estamos apoyando el tema de la mayoría de votos porque con consenso se retrasa muchísimo tomar decisiones importantes. Tendrán que estar todos los países de acuerdo y con todos los intereses económicos y políticos que hay detrás de el tema de la contaminación y de la producción y de la gestión de los plásticos, llegar a un consenso retrasa mucho tomar medidas de protección. Entonces, este es un tema que se discutió durante los primeros 3 días, no se llegó a nada, y lo que se optó para poder avanzar en las negociaciones fue dejarlo en stand-by, dejarlo ahí pendiente para cuando se vuelva a suscitar un tema de decisión. Entonces, ese es un punto también que creo que tenemos que tener muy, muy claro de la posición de México, de lo que hemos platicado con las representantes, porque no lo hemos visto por escrito, es que México apoya que sea por votación. Entonces, bueno, tendremos que estar observantes a que México se mantenga en esa posición o que ya la oficialice, ¿sí? Otra de las propuestas que se ha hecho es que tenga un enfoque de derechos humanos. En el borrador cero no aparece ninguna referencia a derechos humanos, pero lo podemos entender, puesto que la primera parte de definiciones y principios aún no está terminada. Sin embargo, a lo largo de todo el borrador no se menciona este concepto. Tampoco el de justicia ambiental. Y desde las organizaciones como en la colectiva, estamos impulsando el principio de no regresión,
Y aquí he de decir que México también eso ya lo presentó por escrito y en su posición apoya que esté incluido el principio de no regresión. ¿Qué es el principio de no regresión? Pues es un principio que establece que cuando una política pública, una ley, una norma ha alcanzado un estándar o un umbral de protección, no puede haber otra ley o política pública que lo haga retroceder. Este principio es muy importante, eh, puesto que tiene que ver con el carácter progresivo de los derechos humanos. O sea, no podemos retroceder en la protección, sino que hay que ir más allá, hay que ir avanzando en la protección tanto de las poblaciones, de las comunidades, como de todos los ecosistemas. Y aquí quiero mencionar rápidamente que mientras México está anunciando al exterior que quiere que esté el principio de no regresión en el tratado, al interior de nuestro país están pasando regresiones relacionadas con el plástico brutales. Y nada más rápido el ejemplo de Oaxaca, el estado de Oaxaca. Mira. Si me van ayudando con el tiempo, porque no vaya a ser que si alguien me puede poner como una alerta de cuando ya me quede 10 minutos, lo voy a agradecer. ¿Qué pasó en Oaxaca? El estado de Oaxaca reformó su ley estatal de residuos para incluir la prohibición de plásticos de un solo uso, unicel, bolsas, y fue más allá y prohibió el PET. ¿Y qué pasó? La respuesta de la industria fue interponer un amparo contra esa medida. El caso pasó a primera instancia, el juez le dio la razón al estado de Oaxaca. Sin embargo, la Suprema Corte atrae el caso y resuelve a favor de la industria, que en este caso era la industria refresquera, la que se amparó. Y entonces promulgó, se declaró la inconstitucionalidad de la prohibición, que los estados no tienen la facultad de prohibir, sin una evaluación de derechos humanos, sino simplemente por un análisis de competencias. Entonces, eso es muy grave porque ya marcó el camino para que otras empresas interpongan amparos contra las prohibiciones que se han establecido en muchos de los estados de nuestro país. Ahorita de lo que sabemos, hay 2 empresas que ya se ampararon contra 2 prohibiciones municipales en Sinaloa. Entonces, creo que esto tendría que detenerse y como les menciono, mientras México está dando un discurso de no regresión, nosotras como organizaciones tenemos que estar llamando la atención en que adentro del país se están llevando a cabo procesos regresivos relacionados con la protección por la contaminación por plásticos. Muy bien, otro de los principios es el principio precautorio, otro es la responsabilidad extendida del productor, que ahí también tenemos serias dudas de cómo se va a tratar en el instrumento, porque mientras sea una responsabilidad extendida del productor de final de tubería, es decir, cuando ya los productores se van a hacer cargo ya cuando son desechos y no van a intervenir antes desde el diseño, prohibiéndose la obsolescencia programada, y toda esa serie de circunstancias que tendrían que intervenir antes de que se conviertan en desechos, entonces esa red no nos sirve. Otra cosa que estamos poniendo también el dedo en la llaga es que las negociaciones sean libres de conflicto de interés, puesto que ya se ha denunciado que organizaciones que están vinculadas con la industria del petróleo y de la petroquímica son los que están interviniendo en la elaboración de los informes y los estudios que la misma ONU está financiando. Y también estamos pidiendo
un principio que se llama de la debida diligencia para ya de una vez por todas poderle cargar la responsabilidad a las empresas, a la industria, a las transnacionales y no solamente a los estados. Me voy a ir más rápido entonces. Y bueno, llegamos al contenido sobre transparencia, seguimiento y control y etiquetado, así se llama el apartado. Y lo que vemos aquí que es muy interesante es que están las opciones para exigir a los productores e importadores, tanto de sustancias químicas, grupos de sustancias químicas, polímeros y productos que contengan esas sustancias, tendrían que entregarle a las autoridades gubernamentales, 1, la información completa sobre los peligros para la salud humana o el medio ambiente con la sustancia química o el polímero o el producto en cuestión y las implicaciones conexas para su uso seguro y reciclabilidad y eliminación. Y aquí algo muy importante es que se establece la base de requisitos armonizados, es decir, va a haber un sistema armonizado para que se dé toda esta información y para que se pueda consultar esta información. Y todo esto va a estar establecido en los anexos que se van a tener que diseñar durante las negociaciones. También exigir a los productores e importadores de las sustancias químicas, polímeros y los productos pertinentes que se marquen y etiqueten adecuadamente sobre la base de los requisitos armonizados que también se van a establecer en el anexo A, para que su uso y manipulación sean seguros y respetuosos con el medio ambiente durante todo el ciclo de vida. Esa es la primera referencia que hace. El segundo nos habla directamente de los microplásticos, porque se establece ahí que cada país no permitirá la producción, uso en la fabricación, venta, distribución, importación o exportación de plásticos y productos que contengan microplásticos añadidos intencionalmente. Y establece ahí una serie de excepciones y ahí otro de los puntos que tenemos que tener muy claro y estar muy alertas en todas las excepciones que se incluyan en el tratado. Y iba a contar una anécdota de lo que pasó en Morelos, pero bueno, si nos da tiempo al final. Y en esta parte de los microplásticos, dice, cada parte identificará los plásticos y productos que contengan microplásticos añadidos intencionalmente de acuerdo a esos criterios armonizados que van a estar establecidos en los anexos y adoptará las medidas necesarias para gestionar, restringir o no permitir su producción, uso en la fabricación, venta, distribución, importación o exportación. La segunda referencia que hace a transparencia sobre los microplásticos es que los países tienen que compartir la información sobre las medidas adoptadas en un registro en línea que va a ser público para un intercambio de información como una medida para promover la transparencia. Y por último, en el diseño y composición y rendimiento del producto, hay contenidos también de transparencia y etiquetado y tiene que ver con procedimientos de certificación y requisitos de etiquetados para los plásticos y productos plásticos producidos en el territorio y los disponibles en el mercado. Esta es la última parte que habla sobre transparencia. Y tiene que ver con que los productores e importadores tienen que difundir información armonizada sobre la composición química de todos los plásticos, productos plásticos a lo largo de su ciclo de vida y adoptar las medidas para garantizar la trazabilidad de las sustancias químicas, el seguimiento tanto de las sustancias químicas, los polímeros y el contenido plástico de los productos a lo largo de todo el ciclo de vida. Esto ustedes lo pueden consultar en el borrador que está en la página de la INC.
aún solamente tenemos una versión en inglés, pero parece que a principios de octubre va a salir la versión en español. Y entonces, todo esto va a estar auxiliado de una serie de anexos que para el tema de transparencia son 3, el anexo A, el anexo B y el anexo C, que van a establecerse ahí los requisitos armonizados de etiquetado y de información sobre los peligros para la salud y el medio ambiente, criterios de identificación de plásticos y productos que contengan microplásticos, también armonizados, y la parte C de procedimientos y requisitos de transparencia. Entonces, todas las organizaciones que se están dedicando al tema de la información, de la transparencia, del etiquetado, aquí hay mucho trabajo por hacer, intervenir y proponer los contenidos de los tratados con nuestro gobierno para que ellos tengan esos insumos y lo puedan también hacer suyos y presentarlos como propuesta. Como conclusiones, rápidamente, la transparencia y la trazabilidad de las sustancias químicas en los productos plásticos a lo largo del ciclo de vida forman parte del borrador, hay que defenderlo. Según la opinión de algunas organizaciones, esto significa que hay un avance si se tomó en cuenta que la transparencia y la trazabilidad no figuraron en el orden del día de la primera reunión, pero hubo mucha presión por parte de las organizaciones y un trabajo constante con los gobiernos y partes interesadas que hicieron que las cosas avanzaran. Así que bueno, ahí hay una luz de esperanza. El tratado de plásticos debe de incluir los requisitos muy ambiciosos, que sean vinculantes, armonizados, que protejan la salud, el medio ambiente, que haya transparencia en la información sobre las sustancias, que ya no dije, pero se han calculado que son 13,000, muchas de ellas ya comprobado que son muy dañinas para la salud. Y que se aplique el principio del derecho a saber a lo largo de todo el ciclo de vida del plástico y que como público podamos acceder a esa información. Este es un recurso sobre el tema que está publicado, se llama la pieza que falta, que hizo junto con otras organizaciones HEJ Support, que es Health and Environmental Justice Support, y si quieren compartimos la liga para que lo puedan consultar, y pues cualquier pregunta estoy aquí a la disposición. Muchas gracias. Querida Larisa, importantísimo todo lo que nos acabas de comentar, de veras muchas felicidades. Era un reto resumir y presentar de una manera tan clara y esquemática todo lo que nos acabas de compartir. Como justamente este año la Green Action Week es más etiquetado o más etiquetas menos plásticos, nos parece maravilloso que nos traigas esta claridad, sobre todo con este punto de cierre. Entonces, bueno, en este momento abrimos el micrófono para que quienes tengan dudas, preguntas, comentarios. Como ustedes saben, en Información para la Acción, justo lo que queremos es clarificar cuál va a ser nuestra agenda de gestión. O sea, ¿qué tenemos que hacer las organizaciones civiles? ¿Qué pedirle a quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo es la siguiente ronda de negociaciones? ¿A quién le tenemos que escribir o buscar en México? ¿Es a la Profeco? ¿Es a la Semarnat? ¿Es a la Cofepris? O sea, ¿a quién, dónde, a qué horas? Y también nos da mucho gusto que estaba por aquí nuestra amiga bióloga Reyes, pero ahorita no, ya la veo aquí, Ale Reyes, que justamente está trabajando también este tema. Entonces, pues abierto el micrófono, si pueden abrir sus cámaras, les agradecemos mucho porque nos anima a ver caritas. Muchas gracias, nos da mucho gusto que aquí está nuestra amiga también investigadora y científica Ana Rodríguez, ella está en Ensenada y ella justamente trabaja con investigación con microplásticos. ¿No? Entonces está padrísimo como parte de lo que queríamos en el segundo simposio de contaminación por plásticos el mes de agosto en Ensenada, pues era que más científicos y científicas, no solo mexicanos, conozcan el Tratado Global de Plásticos, el Global Treaty on Plastics,
Entonces, como que desde cada sector aportemos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues abierto el micrófono para dudas, preguntas, inquietudes, comentarios. Y tenemos muy buen tiempo porque tenemos 35, 36 minutos antes de las 8:30. Yo aprovecho y pregunto. Ah, vale, perdón. Adelante. Me ganaste. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería preguntar como individuos, ¿qué podría ser un individuo para o por qué debería importarle a un individuo y si al individuo le importa, qué debería qué debería hacer? Consultar con sus gobiernos locales, ver si puede llegar como a una instancia federal o con algún colectivo o algo así. Esa sería mi pregunta. ¿Contesto ya o me espero a la próxima? Como tú prefieras, Larisa, o le Ah, podemos ya. dar también la No. palabra a Ana y entonces ya tenemos 2 preguntas. Ujú. Ok. Vale, una pregunta. Con respecto a lo de los microplásticos y su etiquetado para que los productos de uso, por ejemplo, los uso de limpieza, uso personal, no los contengan, ¿cuál sería la justificación que ustedes tienen como soporte para decir que no deberían estar o que vengan etiquetados, que lo digan, ¿sabes? ¿No? Muchas etiquetas dicen E171, ¿no? O sea, viene el nombre de la nanopartícula de titanio, por ejemplo, pero viene con una clave. Entonces te dicen las empresas, sí, viene con el nombre, o sea, sí dice que tiene esto. ¿Cómo obligarlos o cuál sería la medida para justificar para que ellos sean transparentes en la información de estos contenidos, por ejemplo? Esa sería mi pregunta. Ok. Bueno, respondiendo a la pregunta, a la primera pregunta, yo creo que como individuos tendríamos que ver primero si en nuestras localidades, en nuestros municipios o estados existe una prohibición a plásticos de un solo uso, porque de lo que del sondeo que hemos hecho, más de 20 estados tienen prohibiciones, ver si tu municipio tiene una prohibición, si tu estado tiene una prohibición y si la tiene, trabajar para fortalecerla, ¿no? Organizarse con los grupos locales para que estas prohibiciones se puedan llevar a cabo, que haya una fiscalización por parte de las autoridades y que se cumpla, ¿no? En la medida que la ciudadanía pueda estar como más enterada de esto, de alguna manera puede ser un poco evitar eh, que una empresa o una industria pueda ampararse contra esa prohibición porque va a haber un soporte social que la va a defender, ¿no? Y sobre todo hacer presión con las autoridades en caso de que se diera que en nuestro municipio, en nuestro estado, hay un amparo contra la prohibición, sí hacer un trabajo de incidencia con las autoridades judiciales para que puedan evaluar derechos humanos y no solamente que se quede en un análisis de competencias, ¿no? Ya referente a lo del tratado, pues sí es muy importante que se pongan en contacto con las organizaciones que están trabajando directamente con el tratado, con los puntos focales de los gobiernos, porque si tienen ustedes alguna propuesta en alguno de los temas, yo creo que es muy importante que pues que se pueda trabajar y se puedan presentar a nuestros gobiernos, ¿sí? Sobre todo si son parte de la academia, de la comunidad científica o de las comunidades afectadas por plásticos. Y apoyar que la prohibición de plásticos de un solo uso ya se decrete a nivel nacional. Nosotras como colectiva interpusimos un amparo contra el Congreso por no legislar. La prohibición afortunadamente fue admitido y estamos en espera. Veo que Marisa tiene su mano levantada antes de contestar la siguiente pregunta.
Sí, pues muchas gracias. Yo siempre quiero hablar, nada más que ya dejo a ver si alguien más habla. Este, pues yo primero felicitar al colectivo por su Green Action Week de este año y de veras todo el trabajo que ha hecho Larisa desde la colectiva es impresionante. Y no solo eso, sino también no solo ha trabajado en el flanco internacional, como ahorita les presentamos, sino también en el flanco nacional. Y eso va un poco a la pregunta o a la inquietud o a esta motivación que nos lanza Maite de a dónde estamos, qué podemos hacer, que el otro trabajo que nos queda por hacer es ver cómo se va a implementar eso en México, porque es algo que hemos estado, que Larisa, que dirige esta negociación con Relaciones Exteriores, le hemos estado diciendo, bueno, si vamos con un gran tratado, ¿cómo le vamos a hacer para que Maite no quede como ha quedado el convenio de Estocolmo y como quedan todos los convenios que a lo mejor quedan más o menos bien, pero no se hace nada, ¿verdad? Ya cuando están aquí. Y precisamente, Lari, que nos cuentes si ha habido una relación o no de la Semarnat para ver cómo si avanza relaciones exteriores en un terreno, cómo Semarnat piensa aterrizarlo o salud acá. Cuéntanos un poquito de eso, si puedes, porfa. Sí, antes voy a contestar, bueno, voy a tratar de contestar porque yo no soy científica química, pero bueno, hay mucha evidencia científica del problema de salud que provocan los microplásticos, ¿no? Se han encontrado en todos en el cuerpo humano, en el cuerpo de las aves, en el cuerpo de todos. Entonces, se está haciendo que, por lo que vemos en el borrador, hay un esfuerzo por prohibirlos, ¿no? Sobre todo los que se añaden intencionalmente, que tengo entendido que son todos estos cosméticos, detergentes, jabones, o no sé si la doctora Ana, ella, yo creo que tiene más conocimiento sobre esto y que se fugan a los ríos, a los cuerpos de agua, y que todas las especies, incluida la humana, estamos expuestos a esta sustancia. Por lo que vemos, se considera un producto problemático y evitable, ¿no? Esas son como la característica que le da el borrador cero a los microplásticos, problemático y evitable. Y están marcando la obligación para cada país para que no permita la producción, uso en la fabricación de otros productos de los microplásticos. Y ahí, ojo, porque sí abre la puerta a excepciones, ¿no? Excepto para cuando sea para, no sé, para otra cosa, ¿no? Que normalmente son usos médicos, no sé si los microplásticos se ocupen para usos médicos, ya nos dirá la doctora Ana también. Eh, y, y todo esto, pues todavía no está definido muy claramente porque se tiene que definir en los anexos. Entonces, sería muy interesante, doctora Ana, que pudiéramos trabajar en ese anexo de los microplásticos. Sería muy interesante. Muchas No, gracias. sí, por supuesto. De hecho, sí, justo esa era mi propuesta, o más bien mi pregunta. ¿Con base en qué están y si necesitaban ayuda para redactar esta parte con el conocimiento que tenemos en el grupo de trabajo aquí con Sheila, con mis otras estudiantes, para poder darles un poco de soporte a esta información y justificar, ¿no? O sea, de hecho, incluso ya dosis, efectos, dónde se han encontrado. Justamente eso esa era mi pregunta para hacer un apoyo, ¿no? También Yo cuente lo con que ello. quiero agregar justamente para todos y todas entender mejor es que tanto la doctora Ana como Sheila nos pudieran explicar un poquito más cómo poner en contexto lo que son microplásticos, nanoplásticos, porque además hay medidas, ¿no? Y tamaños, como que uno cree que es el macro y el micro, como las bolitas o la pedacerilla que uno ve y no están así. Entonces, creo que es una gran oportunidad de complementar, porque además, como ustedes saben, este webinar va a quedar grabado
y pues lo va a estar viendo mucha gente que hoy no se pudo meter, pero que está interesada en el tema. Y por eso nos parece tan valioso que al grupo de trabajo, no solo del tratado, sino en general, igual que con el doctor Felipe Amezcua, la doctora Lorena Ríos, la doctora Nancy, pues podamos tener cada vez más interacción de las organizaciones con quienes hacen investigación científica, incluso periodística y ciudadana, para enriquecernos entre las distintas dinámicas. Parte de lo que compartimos cuando estuvimos en el mes de agosto en el segundo simposio mexicano de contaminación por plásticos es el resultado de las auditorías que hacemos desde la sociedad civil organizada con la metodología de Break Free, más de Break Free from Plastic, más algunas adiciones. Entonces, pues la idea es justamente no solo quedarnos como en el tema particular, sino poder ir enlazando más cosas, conectando más cosas. Entonces, no sé si doctora Ana nos pueda decir un poquito más acerca de micro, nano, etcétera, como dónde se Claro. encuentran, como para entender mejor esa problemática en particular y luego también revisarle a las etiquetas, que además Ale Reyes nos va a apoyar con eso, que ella está en el doctorado en sostenibilidad de la UNAM, para saber como cuál es la agenda ciudadana. Y ahorita que decías tú, Larisa, ¿a quién se lo vamos a pedir? ¿Es a nivel federal, estatal, municipal? ¿Cómo esa parte? Entonces, pues adelante, doctora Ana, y aquí estamos. Muchísimas gracias, Maite, muchísimas gracias, Larisa. Pues mira, es que hay, bueno, de las fuentes de plásticos pues, están los que son primarios, los que se producen con esas dimensiones y que son añadidos intencionalmente para mejorar algunas propiedades de los productos, por ejemplo, de limpieza, como bien lo decías, Larisa. Los productos cosméticos, las cremas exfoliantes, las pastas dentales, los jabones, para limpiar más fácilmente y más eficientemente los jabones de la ropa. Entonces sí, o sea, están esos. Están los que por degradación se producen y hay una tercera fuente que son los que se producen de manera inintencional o de manera accidental. Entonces, es como muy amplio. Y bueno, el problema de esas dimensiones, o sea, los que podemos ver cuando limpiamos la arena o cuando se limpian los sedimentos están en la orden de micrómetros, perdón, de milímetros. Sin embargo, degradación o los productos incluso fabricados con esas dimensiones están por debajo de esas, están ya en las micras, o sea, 1000 veces más pequeñas que 1 milímetro. Pero también lo que la doctora Maite decía en algún momento, lo que nosotros trabajamos es que hemos visto que ese plástico todavía puede fragmentarse más, o sea, 1 millón de veces más pequeñas que 1 milímetro, que ya estamos hablando del orden de los nanómetros. Entonces, o sea, la escala va disminuyendo sustancialmente y el organismo al que puede afectar es directamente proporcional a esta escala. Los nanoplásticos, los microplásticos afectan a las células, o sea, mientras que los micros o los de escala un poquito mayor, pues no son los que vemos en las noticias, ¿no? Las taquilleras que están ahí, los peces que los ingieren, los microplancton, los fitoplancton, perdón, que anda por ahí pegado al plastiquito. Entonces, pues efectos muchos. Le decía yo, Maite, tuvimos la oportunidad de hacer una presentación muy breve y veíamos que casi todos los plásticos con los que hemos estado, a escala nano, con los que hemos estado trabajando en mi grupo de trabajo, son fácilmente internalizados por las células. O sea, atraviesan toda la membrana celular y pueden llegar a cualquier parte de los organelos de estas células. Células de barrera, de epitelio, células musculares, células del cerebro, células, algunos microalgas, por ejemplo, que es Sheila de lo que trabaja. Entonces, es impresionante la ubicuidad del plástico y el nivel de interacción a nivel celular que tienen estos materiales. Entonces, y son muy afines a los lípidos. Entonces, donde hay un lípido que pues, todos los organismos lo tienen, va a haber, es muy fácil que un plástico, un micro en esa escala, vaya y se posicione. Entonces, realmente el problema es, pues les digo que siempre es grave, ¿no? Sheila, ¿qué más nos puedes platicar un poquito de lo que tú sabes? Bueno, sí, lo más importante considero, ¿sí se me escucha? Sí, gracias. Sí, sí. Es esta última parte que comentaba la doctora Ana, la capacidad que tienen estas partículas para ingresar a, a las células de cualquier tipo. Yo trabajo con células vegetales de tamaño micro, de aproximadamente 4 micras, y sí vemos una interacción muy importante con las nanopartículas, ¿no? Entonces, algo
importantísimo también en este sentido a resaltar es que aun cuando estamos hablando de un tamaño tan minúsculo, que es súper difícil visualizarlo de pronto, de ser tan pequeño, sigue siendo plástico, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que cuando nos referimos a una degradación del plástico, pues en realidad hay que tenerlo siempre con pincitas esta definición, ¿no? Lo que estamos observando en el medio ambiente es una fragmentación del material, incluso tamaño nano, ¿no? Entonces, es como la gravedad y en donde pues sí, me sumo a la intención de la doctora Ana, pues a aportar algo a estos anexos, ¿sí? Ya que tal cual lo acaban de mencionar, el hecho de que existan la visión de tener excepciones, hay que ser muy cuidadosos con esas excepciones, porque podrían prestarse para pues bueno, fines comerciales que al final sí van a seguir estando Exactamente. en interacción con los organismos, con nuestra salud y posiblemente continuar afectándonos, ¿no? Entonces, bueno, em, creo que Gracias, sería todo. doctora. Pues Gracias por el espacio. no hay ninguna referencia en el borrador cero a nanoplásticos, ¿eh? Entonces, pues Me es imagino. un hallazgo que acabamos de hacer importante. De hecho, sí, nosotros empezamos a ver, a analizar que ese material, que cualquier material puede degradarse a esa escala. Sabemos que mantienen las propiedades del plástico como tal, aún midiendo unos cuantos nanómetros. Sigue siendo, por ejemplo, PET, uno de los modelos polietilenglicol que tenemos como modelo experimental, sigue siendo plástico, sigue siendo el PET, pero a escala nano. O sea, estamos trabajando, las chicas tienen modelos de plástico de nanopartículas de entre 20 y 5, perdón, sí, de 20 a 200 nanómetros. O sea, súper pequeñas que atraviesan fácilmente cualquier barrera. Entonces, de hecho, sí, fíjate que a nivel global el nanoplástico ha empezado a tener, yo creo que en los 4 años empezó a llamar la atención, porque realmente se veía en los microplásticos porque es lo que más se ve, fácilmente lo puedes identificar, pero se ha ido trabajando en tratar de identificarlos a una escala mucho menor. Entonces, y es dificilísimo, o sea, hasta el momento no hay, yo creo que no hay estudios que identifiquen en el ambiente materiales a esta escala. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es lo que me decían, ¿y qué utilidad tiene? Le digo, un montón. Nosotros los producimos para poder tener un modelo visual de cómo son, cómo se comportan, cómo tratarlos, cómo identificarlos y qué efectos puedan tener a nivel celular, tisular y de organismos y en seres vivos. O sea, para poder decir dónde estamos parados y qué podemos esperar en función del tipo de material. Entonces, eso es como lo que nosotros trabajamos. La escala nano es Mm, realmente un poquito más abajo de lo que la mayoría está pensando, ¿no? O sea, ujú. es más pequeño, está mucho más distribuido, más presente y es mucho más reactivo. Y esos no se pueden regular como al mismo, o sea, de la misma forma que los microplásticos, porque los nanos son los que ya se fragmentaron, entonces se tendría que tomar alguna medida ahí preventiva. Justo antes de que lleguen. O sea, incluso, por ejemplo, una de nuestras preocupaciones es cómo, de alguna manera, separar, o sea, si ya están en el ambiente, filtrarlos en los cuerpos de agua para que no, para detener su paseo por el planeta y que no sigan fragmentándose. O sea, es uno de los retos que nosotros nos hemos puesto a nivel grupo, a nivel personal, de tratar de encontrar una solución a eso, porque si realmente es algo grave, ¿no? O sea, lo que estamos limpiando del ambiente, pues sí, va a ayudar mucho el que ya no exista la etiqueta y que se haga conciencia a la población para que entendamos que es un problema grandísimo, pero lo que ya está fragmentado ahí en el ambiente, distribuyéndose por todos lados y dándonos la vuelta, pues ahí está. Entonces, lo que queremos, nuestra meta a nivel global y de trabajo grupal es tratar de dar una solución a eso, porque sí está terrible. Entonces, sí, o sea, mi aportación o más bien mi participación en apoyarlos en esa parte, de verdad que con muchísimo gusto. Yo creo que podemos darles mucha información. Muchas Gracias, gracias. doctora Ana. Atena y Marisa, ¿te parece, Larisa? Si Sí, nos... nada más
Dime. Y ya le contesto a Marisita ya después, ok. Listo. Adelante, Atena y Marisa, porque nos quedan, déjenme decirles, nos quedan 15 minutos, 16. Wow. Yo quería preguntar qué tan más pequeños deben de ser para considerar que se biodegradó, ¿no? Y en dado caso, por ejemplo, los plásticos biodegradables, ¿a qué escala? O sea, ¿realmente todos son microplásticos? Y sí, o sea, ¿son microplásticos a los que se degradan y se considera biodegradable por la ley? ¿O en nanoplásticos? O ajá, más o menos esa es mi pregunta. ¿Puedo contestar? Vale. Adelante. Fíjate, Atena, que esa es una duda que nos hicieron hacer, que nos cuestionamos Sheila y yo, y que ella en una presentación decía, ok, si esos microplásticos que están fragmentando por algún tipo de catálisis, metabolitos o lo que sea, si han analizado si son nanoplásticos, porque nosotros a la escala que los trabajamos siguen teniendo la misma naturaleza química por ejemplo, el PVC, otro de los modelos que tenemos. Tú agarras un pedazo de tubo, porque de hecho de ahí lo sacamos, un pedazo de tubo de la tubería de agua, sacamos un pedacito, lo analizamos, lo pulverizamos, lo hicimos nano, y lo analizamos y sigue teniendo exactamente la misma composición, midiendo 20 nanómetros. ¿Qué tendría que ser? ¿Qué tendría que pasar para que sea biodegradable? Tendría que haberse descompuesto en moléculas tan pequeñas que sean inocuas para los organismos y el sistema en el cual se encuentran, que no sean dañinos. O sea, está bien difícil, porque sí realmente es complicado eso. O sea, tendría que ser casi hacia las moléculas eh, fundamentales o hacia sus precursores, que son los que podrían ser menos dañinos. Fíjate que otra cosa que trabajamos también es buscar organismos que los degraden, porque sería como el mecanismo por el cual un sistema biológico capaz de metabolizarlos, los subproductos que elimine, que deseche, vayan al ambiente y sean como el alimento para otra cosa, o sea, fragmentos más pequeños para que los mismos otros organismos se encarguen de irlo fragmentando e incorporando. O sea, sí está bien difícil. No, yo creo que la magnitud del problema no la habíamos ni siquiera pensado hasta hace muy poco. O sea, el pensar que eso se puede seguir fragmentando esto a escala nano, nos abrió, a nosotros, por lo menos al grupo de trabajo, nos abrió los ojos de una manera impresionante. Pero un poquito a lo mejor no tiene respuesta para entender, o sea, si tienes un nanoplástico, ¿qué tan más pequeño debe ser todavía? O sea, como 1000 veces más lo que sea para que ya se considere biodegradado. Tendría que ser muy pequeño, o sea, que sea la molécula, el polietilenglicol, dividirse, esterificarse y tener, por un lado el ácido tereftálico y por el otro el polietilenglicol. O sea, para que entonces esas dos moléculas sean completamente, pues, inocuas. Hasta ese punto. Bastante difícil. Wow. Sí. Qué impresionante. Muchísimas gracias, doctora Ana. Y Marisa, Ay, gracias. Una pregunta que me parece muy importante para la doctora Ana. Quería preguntarle si todos los tipos de plástico, o al menos los que tenemos etiquetados con números, todos alcanzan a ser nanos. Es decir, la pregunta va pensada en que qué plástico al final de cuentas pudiera, como el PET que estás diciendo, qué tanto el plástico PET pudiera ser inocuo para alimentario, pero que es el que más nano o más fragmentado se puede hacer y entonces la pregunta es si todos alcanzan ese grado de ese nivel de degradación o no. Y la otra pregunta es cuando dijiste el ejemplo del PVC, están agarrando el PVC en duro y no sé si sería diferente ya un PVC suave que ya tuviera talatos para ver también cómo se comportaría ya un PVC con talatos, ¿no? Porque supongo que el de tubo, pues como es más rígido, pues no es tanto la carga de talatos que traen otros PVCs con talatos. Gracias, doctora. Ok. Con respecto a la primera pregunta, por ejemplo, si consideramos el polietilenglicol, al momento de fragmentarse, si el talato queda libre, pues es una molécula que se considera un disruptor endocrino. Entonces, o sea, sí está muy difícil. Si esa molécula entra a algún organismo y interfiere con alguno de sus ciclos biológicos, pues obviamente va de alguna manera a interferir
en alguna de las funciones, entonces se considera dañino. Fíjese que Marisa, doctora Marisa, las botellas, los biberones, antes eran de entre los plastificantes que tenían el polietileno tereftalato, los talatos precisamente. Los eliminaron del producto y ahorita los biberones son de policarbonato, que en principio no libera ni bisfenol A ni talatos. Pero no te recomiendan calentarlo en el microondas, por ejemplo. Te dicen que el agua no tiene que estar a más de 40 grados, o sea, no tiene que hervir el agua de la leche que estás preparando para los niños. O sea, sí hay ciertas restricciones y sí hay cierta información por los plastificantes que se usan. Y por ejemplo, en el caso del PVC, el PVC de tubería es rígido porque tiene rellenos cerámicos para darle rigidez estructural. El más blandito, el que ponen, por ejemplo, en los pocos, que es flexible, tiene menos relleno, pero al final sigue siendo el PVC. O sea, por ejemplo, los rellenos son, ¿cuáles son, Sheila? Carbonatos de calcio, carbonatos de zinc, sulfatos de calcio, sulfatos de zinc. O sea, materiales que al principio, si no me equivoco, ¿verdad? No son dañinos como tal, es un cristal que no nos afecta, pero el PVC, cuando sus precursores o los subproductos son dioxinas, que de hecho lo que mencionaba Larisa, el accidente que hubo apenas en Ohio fue precisamente por eso, porque había una gran cantidad de dioxinas que son disruptores endocrinos supertóxicos, carcinogénicos, afectan las funciones metabólicas de un montón de organismos, interfieren con un montón de procesos. Fue el daño o el problema que se tiene ahí, que de hecho, como ven, Larisa lo mencionaba, no hay solución hasta el momento y está declarado zona de Desastre. desastre, exactamente. Entonces, o sea, y aparte de todo, hay un montón de plásticos variantes, composites, materiales compuestos, polímeros compuestos que les van sumando montones de aditivos y eso pues complica la situación. Todos se degradan, sí, todos se degradan. De las poquitas muestras que hemos logrado obtener, o sea, de los 7 que conocemos y un montón de variantes, pero montones, y no hemos logrado identificar todos los que hay. O sea, de muestras ambientales hemos identificado creo que 5, pero en los espectros yo obtengo muchísimo más picos que no sé de qué son y que son polímeros. Entonces sí. Yo tengo una propuesta metodológica. Larisa de Orbe nos está haciendo el gran favor de representar a México y de ir de observadora acreditada a los procesos. Y ella es como todos los que estamos aquí, todos y todas, muy responsable y muy consuenzuda. Y tampoco le podemos dejar como que ella escriba y ella mande y ella haga. Yo tendría la propuesta a ver qué les parece, incluido a Fronteras Comunes, a todos compañeros, compañeras, que hiciéramos, o sea, que planeáramos unas conversaciones en fechas, como para decir, la próxima ronda es tal fecha. Entonces, de ahí para acá, Larisa, ¿qué tenemos que hacer con la doctora Ana? ¿Qué tenemos que hacer con Sheila? Con el doctor Felipe? Dentro de la Green Action Week, la próxima semana va a estar aquí vivencialmente, presencialmente, el doctor Felipe, que viene de Mazatlán. Va a haber 2 periodistas enfocados en decirnos qué está pasando con todo este tema en el área metropolitana y nosotros vamos a presentar los resultados de los hallazgos de las auditorías. Y luego tenemos el webinar con Alejandra Reyes. Entonces, la idea es poderle dar continuidad, o sea, como que no se acabó la Green Action y que nos vaya bien a todos, igual que con el que estamos haciendo un seguimiento del simposio de contaminación por plásticos. Entonces, como saber, Larisa, las fechas y decir cuándo tendremos que tener qué conversaciones y que en varias de esas conversaciones, como el día de hoy, podamos estar los mortales de este lado escuchando a la doctora Ana, al doctor Felipe, a la doctora Lorena, para entender más, poderlo comunicar mejor, porque ustedes saben que también la base de esto es poderlo comunicar. Las auditorías son consistentes en demostrar que entre el 70 y 80% de las muestras que auditamos casi en todo el planeta son plásticos que tienen que ver con comida y bebida. Entonces también de ahí podemos sacar una línea de acción clara de decir, si tú le bajas a todo lo de comida y bebida, y aquí está un amigo de nosotros que está abriendo un servicio de comida vegana nutritiva, haciendo un esfuerzo enorme para no usar plásticos, para usar otros materiales, para recircular. Entonces comunicarlo y decir, a ver, esto está haciendo todo este efecto, ¿no? No sé qué les parezca esa propuesta. Y saber, Larisa, cuándo son los siguientes deadlines de las negociaciones. Ok, sí, ya cerraron eh,
el proceso que había para enviar propuestas para la Inc. 3. Vamos a Inc. 1, Inc. 2 y esta es la Inc. 3, ¿no? Para que vayamos todas ya hablando el mismo lenguaje. Nosotros tuvimos una reunión con el punto focal de México, que es la directora de Asuntos Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque nos ha llamado mucho la atención, y ahí voy a responder un poco lo que preguntaba Marisa, de que todo esto lo ha llevado esa dirección, y la Semarnat, que es el brazo técnico, ha brillado por su ausencia. Entonces eso nos preocupa mucho, porque también nos hemos dado cuenta que la industria está muy, muy presente y presionando ahí, y nos dimos cuenta porque antes de la Inc. 2, que fue este año, hubo un proceso como de audiencias públicas, en el cual hicieron como consultas que fueron híbridas, fueron a distintos puntos de la República, y no hubo una socialización, ¿no? No hubo una convocatoria amplia, y los temas y la narrativa y todo el lenguaje que se manejó ahí era proindustria, ¿no? Entonces sí tenemos la sospecha de que la industria está presionando muy fuerte la Secretaría de Relaciones Exteriores, y creemos que tanto la Semarnat como Salud se tienen que involucrar en este proceso. Entonces, lo que podríamos hacer es, cuando termine esta grandiosa semana que están organizando con tantos temas, poder tener una reunión de trabajo para coordinarnos en qué temas podrían aportar cada una de las personas, y diseñar, no sé, una agenda de trabajo pues para ir viendo estos temas. Los temas son muchos, muchos, incluso, por ejemplo, el tema de transición justa, ¿no? O sea, cada uno de los temas es un mundo, y el de transparencia y etiquetado, creo que vale la pena que podamos hacer un equipo y que podamos establecer propuestas y ya directamente presentarlas con el punto focal, ¿no? ¿Y cuál sería una fecha aproximada? ¿Noviembre, diciembre, enero, febrero, como cuándo? Pues yo creo que podría ser octubre, como para empezar ya, porque noviembre ya es la tercera reunión. Entonces, si nosotros pudiéramos tener, aunque sea un pequeño producto durante octubre sobre este tema, o sea, que podamos trabajar en el anexo de microplásticos, tiene que venir este criterio, ¿no? Y entonces lo impulsamos con el punto focal. Lo podemos trabajar también con otras organizaciones de América Latina para que se apoye también esto, ¿no? O sea, no querer ser muy ambiciosas, como se dice en el lenguaje sino con que podamos tener un criterio para microplásticos en un anexo, y que lo podamos defender. Yo creo que sería un gran logro, ¿no? Y de ahí ya nos Súper. vamos y ya no nos paran. Va. Podremos pensar Súper. en uno de microplásticos y otro de etiquetado. Claro, O sea, claro. cuando trabajáramos esos dos, los puntos que queremos posicionar y defender, eso ya sería extraordinariamente bueno, ya sería un súper avance. Sí. Déjenme decirles algo rápidamente porque ya vamos a terminar, nos quedan 2 minutos. Está hoy esta noche con nosotros Daniel Ríos. Daniel Ríos es de Mazatlán y en el 2019 nos escribió y nos buscó para hacer sus prácticas aquí en Guadalajara. Y a través de él pudimos contactar y conocer al doctor Felipe, a través del doctor Felipe, la doctora Lorena, y a través de todos ellos a la doctora Ana, a la doctora Nancy. Entonces, nada más para que vean que la Green Action Week sí tiene mucho impacto, ¿no? Y nos ha permitido darle un seguimiento a los temas, irlos fortaleciendo. Entonces, realmente le agradecemos mucho a Consumers International y a la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza, porque ellos tienen esta visión de generar
comunidades donde hay intercambio, lo que le llaman sharing community. Y si se fijan aquí intercambiamos conocimiento, investigación, intención. Pues la verdad nos sentimos muy agradecidos. Muchas gracias, Larisa, por haber No, preparado esta a sesión. ustedes. Muchas gracias, doctora Ana, y a todos y todas. Sheila, a mí Sheila me dejó con el ojo cuadradísimo allá en Ensenada porque me contó que ella estaba pensando primero en investigar bivalvos, o sea, los seres que viven en sus conchitas, y ándenles que luego fue a dar con que tenía que irse unos pasos antes, ¿no? Entonces nos enriquece tanto, pues entender más y ver de manera más clara a nivel ecosistémico cómo está ocurriendo esto y qué sí podemos hacer, porque nos vamos a ir. Es que nos dice Daniel que él no puede abrir su micrófono, nos dice gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron en el 2019 de trabajar y aprender muchísimo. Así que qué padre, porque como ven, vamos haciendo una comunidad transgeneracional, lo cual es lo más valioso. Entonces les damos las gracias, síganos en las redes del SEC, tenemos los correos de todos y todas. También le agradecemos mucho a Marisita porque ella nos impulsó a regresar a las redes y a meternos a Gaia y a Break From Plastic. Así que bueno, aquí estamos echándonos la mano unos con otros. Gracias por las felicitaciones. Estamos en las redes y estamos conectados para ponerle día, fecha y hora en octubre al seguimiento de esta conversación. Y no se olviden que el próximo jueves tenemos el webinar justo sobre las etiquetas, confusión, sí o no, confusión extendida, porque ya ven que también está el concepto de responsabilidad extendida del productor. De hecho, esta Green Action Week, de las cosas que estamos posicionando es ningún desechable es amigable, porque además cualquier desechable se puede volver en nanoplástico, ¿no? Así de facilito. Entonces, por eso no es amigable, aunque tenga aguacate, hojita de maíz, pelitos de lo que sea, gracias, thank you, pero no es amigable. Queremos cambiar el enfoque de manejo de residuos a manejo de productos y procesos, porque ya cuando tiene residuos ya es una bolsa negra, apestosa, intratable, pues entonces ya el manejo integral de residuo, sinceramente no se ha visto en 30 años que sirva. Y también estamos tratando de posicionar, además del Global Trillium Plastics, el tema de la responsabilidad extendida del productor. No sé si alguien del colectivo quiere agregar algo. Yo quiero reconocer y agradecer mucho a Atenas, Saúl y Analí, porque ha sido realmente un chambonananal de investigación, de diseño, de comunicación. Y pues cualquier propuesta es bienvenida. Gracias a todos y todas por participar. Y no sé si alguien quiere agregar algo. Queremos pedirles que abran su cámara porque Saulito siempre nos toma una foto de documentación al final y en breve les mandamos la liga de YouTube para que ustedes, y la vamos a publicar en nuestras redes del SEC, para que ustedes nos ayuden a compartirla. No sé si alguien quiera agregar algo, decir algo, estamos justo en el tiempo. Gracias, gracias. Y qué bueno que vamos a iniciar un trabajo en conjunto. Me da mucha emoción y esperanza. Sí, muchas gracias. Sí, Muchísimas gracias, pues Maite, por la todo invitación. maravilloso, tejiendo redes, tejiendo Sí. conocimiento, tejiendo resistencia. Eso. Así es, Marisita. Nos estamos viendo y estamos conectados y conectadas. Cuídense mucho. Gracias. Hasta pronto. Bye, gracias. Gracias, Marisa. Bye. Buenas Gracias, noches. Gracias. Larisa. Gracias a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Muchísimas gracias.